Hola, mi nombre es Jorge Táora y a continuación les voy a hablar sobre lo que es el porcentaje en aumento y disminución para matemáticas de 9º grado, tema correspondiente al bloque de números y operaciones. Los objetivos de este tema es aprender a calcular el porcentaje en aumento y disminución. El contenido conceptual será el porcentaje. Como introducción podemos decir que el porcentaje de aumento y disminución es un concepto que manejamos a diario. Cuando nosotros estamos hablando de descuentos en precios de venta, en comisiones o impuestos sobre venta, estamos hablando de porcentajes que en algunas veces aumenta el valor o disminuye. Para eso vamos a hablar primero de lo que es aumento porcentual. Podemos calcular cuánto ha aumentado una cantidad sabiendo el porcentaje de subida. Por ejemplo, tenemos unos pantalones que valían antes 500 lempiras y nos dicen que han subido un 10%. Entonces nosotros podemos calcular cuánto valen ahora. Para eso vamos a calcular cuánto ha sido ese 10% que han aumentado aplicando esta fórmula. La cantidad por el porcentaje entre 100. Entonces vamos a ver, la cantidad serían los 500 lempiras que valían los pantalones por el porcentaje de aumento que sería el 10%, que es lo que ha aumentado, entre 100. Al resolver esto nos da que han aumentado 50 lempiras. Entonces los pantalones que antes valían 500 lempiras más los 50 que es el 10% que ha aumentado, ahora los pantalones nos cuestan 550 lempiras. Cuando hablamos de aumento porcentual y lo estamos calculando, la mejor forma de hacerlo es la siguiente. Vamos a agregar lo que es la cantidad más el porcentaje de aumento. Entonces sería la cantidad más la cantidad por el porcentaje entre 100. Lo vamos a expresar de esta forma, donde C va a ser la cantidad o el valor o el precio del que estemos hablando y P va a ser el porcentaje. Entonces, esta fórmula la podemos simplificar de la siguiente manera, sacando un factor común, lo que es la cantidad, y multiplicándola por un factor que va a ser 1 más el porcentaje entre 100. Entonces vamos a aplicar esta fórmula en otro ejemplo para poder entenderla mejor. En este ejemplo vamos a hablar de la población de un pueblo que nos dicen que es de 2.150 habitantes, pero que en el último año esta población ha aumentado en un 8%. Entonces, lo que nos piden es calcular cuántos habitantes hay en la actualidad. Si aplicamos esta fórmula, la cantidad que vamos a colocar aquí serán los 2.150 habitantes del pueblo. Y luego sería 1 más 8 entre 100. El 8 sería el 8%, que es lo que ha aumentado en el último año. Resolvemos, nos queda que es 1 más 0.08. Al final, realizando la suma, nos da que es 1.08. Entonces nos quedaría la multiplicación de la cantidad, que serían 2.150 por 1.08, lo que nos da una cantidad de 2.322 habitantes. O sea, podemos concluir que en la actualidad el pueblo tiene una cantidad de 2.322 habitantes. Algo que es importante recalcar aquí es que aplicando esta fórmula, este factor que hemos sacado aquí, que para este caso nos da 1.08, lo que nos quiere indicar es que cualquier cantidad que tengamos, si nosotros la multiplicamos por este factor, siempre la estaremos aumentando, será un porcentaje de aumento de un 8%. Independientemente de que fuera otra cantidad aquí, que fueran otro número de habitantes, siempre al multiplicarlo por 1.08, lo que estamos haciendo para este caso será aumentando en un 8%. Ahora vamos a continuar hablando de lo que es disminución porcentual. También podemos calcular cuánto ha disminuido una cantidad si sabemos el porcentaje de bajada. En este ejemplo vamos a usar un caso
donde nos dicen que un libro que costaba 300 lempiras, le han bajado un 20%. Cuando ponen oferta se habla mucho de descuentos, entonces podemos decir que le han dado un descuento de un 20%. Lo que vamos a hacer es calcular cuánto es ese descuento, multiplicando la cantidad, que es lo que nos cuesta el libro, por el porcentaje, que serían el 20%, entre 100. Al realizar la operación nos va a dar que es igual a 60, por lo que podemos decir que el 20% del descuento del libro es igual a 60 lempiras. O sea, el libro que antes nos costaba 300 lempiras, menos los 60 lempiras de descuento, ahora nos va a costar 240 lempiras. Entonces, otra forma de poder hacerlo cuando estamos hablando de disminución porcentual es expresándolo de la siguiente manera. Va a ser la cantidad, que es el valor inicial de algo para el caso del libro, por ejemplo, menos la cantidad por el porcentaje entre 100. Igual lo expresamos de esta forma, que C siempre va a ser la cantidad, P el porcentaje entre 100, y podemos sacar el factor común, la cantidad por 1 menos el porcentaje entre 100. Vamos a aplicar esta fórmula resolviendo un ejemplo más. En este caso vamos a hablar de una granja de pollos. Nos dicen que en la granja tenemos 7.900 pollos y que se ha vendido el 15% de estos pollos. Entonces lo que nos interesa saber es cuántos pollos nos quedan en la granja. Si aplicamos esta fórmula, tenemos que la cantidad van a ser los 7.900 pollos. La multiplicamos por 1 menos 15%, que es lo que se han vendido, y entre 100. Al resolver esto, nos quedaría un factor de 1 menos 0.15, que es igual a 0.85. Entonces vamos a multiplicar la cantidad, que son los 7.900 pollos, por 0.85. Y eso nos da un total de 6.715 pollos, que ya es la cantidad de pollos que nos quedan en la granja. Podemos ver que este factor, si nosotros multiplicáramos este factor para cualquier cantidad, lo que estaríamos haciendo es una disminución porcentual de un 15% para esa cantidad. Para este caso son 7.900 pollos por 0.85, que nos da 6.715 pollos. Son el 15% de pollos menos que se han vendido. En resumen, podemos saber que en la vida diaria siempre nos vamos a encontrar que hablamos mucho de porcentajes en muchas situaciones donde aumentan y disminuyen. Por ejemplo, cuando hablamos de un impuesto, estamos hablando de que está aumentando, o de un descuento está disminuyendo. Entonces es importante saber calcular estos porcentajes, pero también es muy importante saber identificar en qué momentos aumentan o disminuyen. Con esto hemos logrado cumplir nuestros objetivos, que era aprender a calcular e identificar lo que es el aumento y disminución porcentual. Muchas gracias.